primer momento del año. Perfecto, bueno, buenas noches para todos. Este video obviamente va a quedar grabado y después, eso, una cosa que no dijimos, los videos se suben a un canal de YouTube, después les paso bien el link por si lo quieren ver en diferido o, bueno, o lo quieren pasarle a sus amigos, yo que sé, a alguien. Después quedan cargados también en la página web del servicio, pero les mandamos bien el link después si les interesa. Bueno, la noche de hoy, la idea, ¿se ve bien ahí la pantalla completa? Perfecto. La idea era hablar sobre una lectura de revista que va a presentar el doctor Javier Dutra. Yo voy a hacer una mini introducción y después sigue Javier sobre pacientes que se presentan en forma tardía, con un infarto tardío, en qué momento o hasta qué momento es conveniente realizar una angioplastia. ¿Está? Entonces, como introducción, les voy a mostrar rápidamente, muy brevemente, un caso clínico cortito como disparador de la actividad. Se trata de un paciente de 63 años, de sexo, perdón, me quedo mal ahí, no importa, bueno, de sexo masculino, hipertenso, dislipémico, que hace 36 horas antes de la consulta tuvo un dolor epigástrico intenso, urente y acompañado de síndrome neurovegetativo. 36 horas. Consultó en la emergencia de una institución, que no interesa cuál es, y se realizó el electrocardiograma que van a ver a continuación. Eso, disculpen que me quedó mal. Y los marcadores cardíacos fueron positivos con unas troponinas de 3742. Este es el electro. Acá lo que vemos de 1, de 2, de 3, acá a la izquierda. ¿Sí? Acá seguimos ABR, ABL y ABF. Y las precordiales abajo, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Por si alguien no ve bien, ¿ves sobrelevación del ST? No se ve una clara sobrelevación del ST, tiene sí una secuela de infarto inferior, si ven onda Q de 2, de 3 y ABF. Y después Y tiene... decime si tiene dolor. En el momento de la consulta, o sea, tuvo el dolor 36 horas antes, no estaba con dolor en el momento de la consulta. Ok. ¿Ah? Se hizo el cateterismo cardíaco. ¿Está? No sé si lo ven bien. Sí, Tiene perfecto. varias lesiones en la coronaria izquierda. Vemos sobre todo tiene una lesión severa de tronco que se puede apreciar a la derecha. Sobre todo se ve muy bien acá a la derecha. Una lesión severa de descendente anterior en tercio proximal y medio. ¿Sí? Y la arteria circunfleja, que en realidad es un ramo marginal, tiene una lesión al menos moderada. Y les voy a mostrar ahora, acá se ve de vuelta en la spider, la lesión severa de tronco. Y la coronaria derecha con una oclusión trombótica proximal. Entonces le vamos a hacer como disparador, mostrar 3 preguntas, a ver qué hubieran hecho si hubieran revascularizado la coronaria derecha, si se envía a cirugía dado el tiempo de evolución del paciente, o si, bueno, o como tercera opción continuamos con tratamiento médico. Entonces, bueno, Javier, adelante, contanos un poco cómo razonamos esto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenas noches, yo soy Javier Dutra, residente de cardiología del Centro Médico de Salto. Voy a presentar un trabajo que se publicó en septiembre del año 2021 en la revista JACC. El mismo se tituló Revascularización miocárdica percutánea en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento CT de presentación tardía. Este trabajo se realizó por un equipo de investigación francés dirigido por Fere Bousset, que es un cardiólogo del Hospital Universitario de Toulouse, Francia. Este trabajo surge en un contexto en que resulta controversial el beneficio de realizar un cateterismo y una angioplastia en pacientes que se presentan con infarto de miocardio con ST y una presentación tardía. Hasta entonces la evidencia presentada en las guías era, bueno, según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cardiología, era razonable realizar un intervencionismo coronario percutáneo, paciente con infarto agudo de miocardio con ST, entre las 2 y las 24 horas de iniciados los síntomas, mientras haya evidencia clínica o electrocardiográfica
de una isquemia en curso. Esto era clase 2A a nivel de evidencia B. Por otro lado, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda realizar de manera rutinaria un intervencionismo coronario percutáneo en pacientes con infarto agudo de miocardio y elevación de segmento CT entre las 12 y las 48 horas. Por lo tanto, no había un verdadero consenso acerca de la indicación de estos pacientes, y sobre todo cuando no habían evidencias de isquemia en curso. Por lo tanto, este trabajo es el primer estudio a gran escala, con resultados a largo plazo, en pacientes que se presentan con infarto agudo de miocardio con ST, y una presentación tardía, de acuerdo al método que se utilizó para la revascularización. Este trabajo intentaba determinar las características, la prevalencia, el manejo de resultados de pacientes con infarto agudo de miocardio con ST, que se presentaban de manera tardía, definido por ellos como entre las 12 y las 48 horas de iniciados los síntomas. Un trabajo observacional, analítico, retrospectivo, multicéntrico, porque participaron todos los centros asistenciales en Francia, y de gran escala, porque bueno, una población grande, como en Francia, que tiene más de 60 millones de habitantes. En cuanto a la población que se estudió, los datos se obtuvieron de una base de datos que eran registros realizados en Francia de gran escala. Estos mismos fueron el FASMI 2005, 2010 y 2015. El FASMI sería el registro francés de infartos de miocardio agudos con ST y sin ST. El mismo se conducía durante un mes en el periodo de octubre a diciembre, y se realizaba cada 5 años durante un periodo de 10 años, por lo tanto eran 2005, 2010 y 2015. De esta población, los tres registros se obtuvieron unos 13.129 individuos, de los cuales se seleccionaron para este trabajo los que tenían infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, y que fueran ingresados en unidades cardiológicas o CTI en las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. Se excluían de esta población a estudiar, bueno, un dato es que en el FASMI 2005 hubo una extensión del mismo con un subgrupo de pacientes que eran infartos, pero eran solamente pacientes diabéticos. Este subgrupo se excluyó. Por otro lado, también se incluían los pacientes con infarto agudo de miocardio que no tuvieran elevación de segmento CT, y bueno, los pacientes en los cuales se desconocía el tiempo de iniciado los síntomas, en los cuales se desconociera el método de revascularización, aquellos fallecidos antes de las 48 horas de la internación, y los tratados con fenolíticos también eran excluidos. Un dato interesante es que, bueno, que los fallecidos antes de las 48 horas de la internación fueran excluidos, porque de repente por ahí podían ser pacientes que entraban dentro, de repente, del grupo de angioplastia tardía, y estaría generando un sesgo de repente. Entonces, un poco resumiendo, bueno, los tres registros, 2005, 2010, 2015, un N de 13.119 pacientes, se fueron excluyendo los que eran infartos sin ST, los diabéticos del FASMI 2005, luego estos pacientes en los cuales se desconocía el inicio de los síntomas, por no poder incluirlos dentro de inicio tardío de las 12 y las 48 horas, también han excluido, teniendo un N de infarto agudo de miocardio con ST de 6.273 pacientes, con los cuales bueno, se recolectaron datos de los mismos, datos demográficos como el sexo, la edad, la historia cardiovascular, historia de ANGOR, de insuficiencia cardíaca, de arritmias, se habían ecocardiogramas previos, electrocardiogramas también previos, y se destacaba también la presencia de angioplastia previa, cirugía cardíaca previa, y destacar que se registraban datos de los tiempos en cuanto al inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, el inicio de los síntomas hasta el ingreso en las unidades coronarias o CTI, y desde el primer contacto médico hasta el inicio de la angioplastia, así como también el método utilizado para revascularizar al paciente. Entonces, con estos datos, lo que hizo este grupo de investigación fue seleccionar grupos de pacientes en los cuales, por un lado, como conocían los tiempos de inicio, separaron un grupo de pacientes que era infarto de agudo miocardio con ST menor de 12 horas. Por otro lado, el grupo de los pacientes que se presentaban entre las 12 y las 48 horas, se comparaban estos grupos, y por otro lado, dentro del grupo de los pacientes con infarto, con ST, que se presentaban entre las 12 y las 48 horas, que llamaban los tardíos, se seleccionaban dos grupos, que eran los revascularizados y los no revascularizados, previamente habiendo excluido los fallecidos antes de las 48 horas, los que usaban fibrinolíticos, y los que se desconocía el método por el cual se revascularizó, que fue un solo paciente. Entonces el análisis de este trabajo se enfocó en comparar estos grupos de pacientes, en los cuales se obtenían datos, parámetros de seguimiento de manera anual, registraban en la base de datos de fallecimientos en Francia, también comunicándose con los clínicos tratantes de los pacientes o mediante consulta telefónica, y bueno, se obtenían datos de manera anual, que era la muerte a los 30 días,
el infarto agudo de miocardio recurrente, el stroke, la muerte por todas las causas, la hospitalización por todas las causas, la hospitalización de causa cardíaca y el sangrado. Mediante los cuales ellos intentaban estudiar sus objetivos, que eran el objetivo primario, la mortalidad por todas las causas, y los objetivos secundarios, el infarto de miocardio recurrente, el stroke y el sangrado. En cuanto al análisis estadístico, se utilizaron chi cuadrado y test de Fisher para el análisis de las variables cualitativas, test de Student para el análisis de las variables cuantitativas. El estudio de la supervivencia se realizó mediante el método de Kaplan-Meier, y se utilizó una significancia estadística para todos los tests, que era un valor P menor a 0,05. En cuanto a los resultados, en cuanto a la presentación clínica de los pacientes, algo que se observó con una diferencia significativa, fue que, bueno, los pacientes que tenían infarto de miocardio con ST y se presentaban de manera tardía, o sea, entre las 2 y las 48 horas, eran en mayor proporción de sexo femenino, tenían mayor edad, eran más añosos, aunque no mucha diferencia, porque viene que la media era 62,6 y 65,2, pero bueno, de todas maneras fueron más añosos. Presentaban en mayor proporción también factores de riesgo, como son hipertensión arterial y diabetes, y se presentaban también con mayor frecuencia en emergencias con dolor torácico atípico. En los pacientes que se presentaban de manera tardía, la media del tiempo del inicio de los síntomas hasta la consulta era de 20,2 horas. Los resultados en cuanto al manejo de estos pacientes, bueno, en cuanto a los pacientes que tenían infarto de miocardio y se presentaban de manera tardía, entre las 2 y las 48 horas, se observó que a la hora del manejo de estos pacientes se realizaba menos angiografía coronaria en estos pacientes, menos angioplastia. Cuando se hacía angioplastia, el resultado era mejor en los pacientes que se realizaban de manera temprana, teniendo flujo TIMI2 y 3 en mayor proporción. Se utilizó en los pacientes que se presentaban con infarto de manera tardía, menos antiagregación y menos doble antiagregación, y se utilizó sin este grupo de pacientes mayor de diuréticos, que bueno, es entendible si eran menos revascularizados, ¿no? Y el resultado era peor, se entiende que por ahí tuvieran más insuficiencia cardíaca, por lo tanto más uso de diurético. Todos estos valores, bueno, tuvieron una diferencia significativa con un valor P menor a 0,001, perdón. Y bueno, de los que se revascularizaron, que fue de los pacientes que tenían infarto de miocardio y se presentaban de manera tardía, solo el 67,7% fueron vascularizados, o sea que el resto recibió tratamiento médico, y de estos, solamente 3 se realizó cirugía cardíaca. Esta es una gráfica de barras que es interesante mostrar cómo en el periodo 2005 a 2015, que es el periodo en el cual se realizó el registro de la base de datos de los registros FASMI, cómo disminuyó la incidencia de los infartos de miocardio que se presentaban de manera tardía, cómo disminuyó desde el 22,7% a un 16,1%. Esto refleja los cambios que hubieron, bueno, por ejemplo, implementando protocolos de dolor torácico en emergencia, o aumentando la sospecha, con el conocimiento de los pacientes que a veces pueden tener presentaciones atípicas, como son los diabéticos, ¿no? Los añosos. Y de todos, otro dato importante destacar que, bueno, también en ese periodo de tiempo se realizó más cateterismo en pacientes que se presentaban con infarto de presentación tardía, y también mayor angioplastia. Eso también refleja, bueno, que hubo también una serie de estudios, además de ¿no? Trabajos que se fueron realizando también en esa época, que es lo que también fundamenta la recomendación de las guías europeas, ¿no? Que recomendaba realizar una intervención coronaria de manera rutinaria. Esto es lo que va reflejando una tendencia a realizar más cateterismos y más angioplastia en estos pacientes. En cuanto a los resultados, en cuanto a los objetivos, bueno, a los 30 días la mortalidad por todas las causas fue mayor en el grupo que presentaba infarto de miocardio con ST, que se presentaba de manera tardía y no era vascularizado. O sea, acá lo que comparamos es los vascularizados versus los no vascularizados, ¿no? Tratamiento médico versus angioplastia o cirugía. La mortalidad por todas las causas fue mayor en el grupo no vascularizado. Esto fue una diferencia significativa con un valor P menor a 0,001. El infarto de miocardio recurrente fue mayor también en el grupo no vascularizado, aunque esto no fue significativo, recordando que el valor del test para la significancia de los test era un P que fuera menor a 0,05, y acá nos dio un P mayor a 0,05. El stroke también fue mayor, aunque muy poco, 1,2% contra 1,4% en el grupo de los no vascularizados, aunque eso tampoco fue una diferencia significativa. Y el sangrado fue mayor, que llama un poco la atención, en el grupo no vascularizado. Eso sí fue una diferencia significativa, ya que eran pacientes no vascularizados con angioplastia, pero tampoco se usaba fibrinolyticos, y como vieron, tampoco se usaba menos antiagregación y antiagregación.
Por lo tanto, uno pensaría que a veces por el sangrado podría ser más en el revascularizado, que uno piensa se hizo heparina, por ahí de repente alguno que también se hizo agrastat, después de conocer la carga trombótica, o versus el paciente que, bueno, no se usaba ni fibrinolítico, hay poca integración, pero bueno, fue el resultado que obtuvieron y fue una diferencia significativa. En cuanto a los objetivos, pero en el seguimiento, bueno, la media de seguimiento fue 59 meses, y la máxima de seguimiento fue de 120 meses. La mortalidad por todas las causas, que ahora sí fue en el seguimiento, fue representada cada 1000 pacientes año. También fue mayor en el grupo entre los no revascularizados que se presentaban con infarto de manera tardía. Esta fue una diferencia significativa con un P menor a 0,001. El infarto de miocardio recurrente también fue superior en los pacientes que se presentaban de manera tardía y no se revascularizaban, con una diferencia también significativa, con un valor P de 0,03. Acá vemos la representación de la mortalidad por todas las causas, una curva de supervivencia de Kaplan-Meier, y vemos, vemos que la línea punteada roja son los pacientes que se presentaban con infarto de miocardio y ST tardíos que no se revascularizaban, y la línea celeste, perdón, la azul es las que no se revascularizaban, y la roja la que sí se revascularizaban. Vemos que hay una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad en estos pacientes, un seguimiento a 120 meses, y luego lo que se hizo fue también una curva de supervivencia de Kaplan-Meier, pero se compararon 267 pacientes que se hizo un macheo por riesgo, se compararon pacientes con similar riesgo, y se observó también una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad por todas las causas, los pacientes no revascularizados versus los revascularizados con infarto de miocardio de presentación tardía. Ya para el inicio de cuando se empezó a registrar estos datos en estos registros FASMI, ya había algunos trabajos interesantes, pero contradictorios, porque, por ejemplo, el ensayo BRAVE 2, es un ensayo clínico randomizado, en el cual se randomizaron 365 pacientes a tratamiento médico versus angioplastia. La demora en estos pacientes desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, la llegada a la consulta, fue de unas 12 a 48 horas. Y bueno, este trabajo demostró una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas en el seguimiento a 4 años, y mediante estudio de centrifugograma cardíaco demostró una reducción del tamaño del infarto. En cambio, en el mismo año se realizó otro ensayo, también aleatorizado, en el cual se randomizaron 212 pacientes, y la media de la demora del inicio de los síntomas hasta el contacto médico en estos pacientes y de la angioplastia era de entre 5 a 8 días. Un poco más larga era la demora, ¿no? Este trabajo no demostró diferencias significativas en cuanto a un objetivo primario, a seguimiento a un año, que era muerte de causa cardíaca, infarto de miocardio no fatal y taquicardia ventricular. En el año 2006 también se realiza un ensayo con un N un poco más grande que en estos casos, que se randomizaron 2.166 pacientes a angioplastia y tratamiento médico, y la media en la demora desde el inicio de los síntomas hasta el contacto médico era de unos 5 a 8 días. En ese trabajo había un objetivo combinado que era de muerte, reinfarto e insuficiencia cardíaca, y se siguió durante 4 años, tampoco mostró diferencia significativa. Por lo tanto, bueno, eran un poco contradictorios, pero bueno, lo que vemos acá es que, bueno, pareciera que la relevancia en la revascularización, estos infartos de presentación tardía, está también un poco en el tiempo en que se realiza, ¿no? Vemos la diferencia, cómo estos dos trabajos coinciden, que 5 a 8 días no mostraban diferencias significativas, y este que se seleccionó un poco mejor, entre 2 y 48 horas, que concuerda con el trabajo que estoy presentando en este momento, y sí dan diferencias significativas en cuanto a endpoints fuertes como la mortalidad, ¿no? Entonces, un poco redondeando las conclusiones, bueno, se observó que la proporción de pacientes con infarto agudo de miocardio con ST que se presenta de manera tardía se vio disminuido en un periodo entre 2005 y 2015, aunque aún constituyen un porcentaje importante de esta población de infartos con ST, un 10 a un 15%, y recordar que, bueno, son pacientes que se presentan con muchas a veces comorbilidades y presentaciones atípicas. Por otro lado, bueno, la angioplastia de la arteria responsable del evento coronario, un paciente que se presenta con infarto de miocardio entre las primeras 48 horas, iniciado el dolor, está asociado a un mejor resultado a largo plazo en cuanto a objetivos duros, como es la mortalidad, y parecía ser como la conclusión más importante de todo esto, ¿no? Pensar, bueno, el paciente que se presenta con infarto de miocardio, con ST,
y se presenta de manera tardía, la pregunta es si hay que revascularizarlo, sí hay que revascularizarlo. ¿Cuándo hay que revascularizarlo? Y bueno, antes de las 48 horas. ¿Por qué? Bueno, porque se demostró de manera significativa que disminuye la mortalidad. Esto concuerda, el resultado de este trabajo refuerza un poco lo que era el concepto manejado ya en las guías europeas, que se recomendaba de manera rutinaria realizar un cateterismo y una angioplastia en pacientes con infarto de miocardio con ST dentro de las primeras 48 horas de inicio del dolor. Para finalizar, la fortaleza y debilidades del trabajo. En cuanto a fortaleza, considero que bueno, fue un estudio de gran escala, porque se realizó en Francia, un paciente que tiene una gran población, multicéntrico, porque incluyó la mayoría de los centros del país. El seguimiento, bueno, fue a largo plazo, es interesante, y bueno, se realizó un macheo por riesgo para comparar pacientes de similar riesgo, eso le da mayor poder estadístico al resultado. En cuanto a las debilidades, bueno, fue un trabajo observacional, y que se hayan excluido pacientes fallecidos antes de las 48 horas de iniciados los síntomas, que yo consideraba que fueran pacientes que de repente estaban dentro del grupo de los revascularizados, y eso podía generar un sesgo en cuanto al endpoint de la mortalidad. Bueno, por acá termina la presentación. Capaz que con esto presentado, de repente pueden capaz sacar un poco la duda del paciente que Rodrigo presentó, que parecía un infarto que venía con bastantes horas de evolución, y el electro no tenía muchos signos como de isquemia, ¿no? Y creo que estaba aliviado el dolor, ¿no, Rodrigo, el paciente? Sí, estaba sin dolor, y bueno, un poco sí va en consonancia con lo que mostraste, impecable, Javier, la verdad que muy bueno Bueno, el artículo. gracias. Bien. Bueno, no, muy interesante, incluso el diseño, eso lo del macheo por riesgo, porque claro, al ser un estudio observacional uno podría decir que, bueno, que los pacientes que una vez hecho el cateterismo eran más fácil de angioplastiar bueno, o tenían menos riesgo, esos fueron los revascularizados y los otros no. Pero claro, ahí tuvieron beneficio en la mortalidad, pero al machearlo con iguales o poblaciones similares, igual le sigue dando un beneficio en la mortalidad. O sea que ese macheo por riesgo está muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que lo primero a decir es que el trabajo fue presentado bien y rápido. Capaz que hasta un poquito rápido de más, pero me parece que estuviste muy bien, Javier. Fuiste conciso, o sea que destacaste lo importante del trabajo y no te perdiste en elementos menores. La revista tiene un altísimo impacto. Es un grupo de extremado prestigio en la cardiología mundial. El registro FAST-AMI, FAST-MI, es un registro extremadamente conocido, y acuérdense que este fue un registro que inicialmente tuvo como objetivo valorar la reperfusión tan precoz como fuera posible, de manera que incluyó o incluye un número muy importante de casos de fibrinolisis prehospitalaria, y es uno de los trabajos, de los estudios que permitió a través de análisis mostrar que la fibrinolisis muy precoz es quizá tan efectiva como la angioplastia coronaria. Entonces, parecería como que los antecedentes de este trabajo son muy buenos. Del punto de vista de lo que hicieron, hay dos aspectos, Javier lo mostró muy bien, que son mostrar la evolución cronológica de este problema. Ese aspecto me parece muy importante, y después mostrar el beneficio de la revascularización. ¿Por qué? Porque si bien estamos en un lugar del primer mundo y se muestra la evolución a lo largo de 10 años, la incidencia, mostrame la gráfica de barras, la incidencia de infartos tardíos se mantiene alta. O sea, hay un 16% de pacientes que consultan tarde. Entonces, eso no es, de ninguna manera, es despreciable. Si bien bajó de 22,7 a 16,1, hay un grupo que sigue consultando tarde y es idiosincrático. Va a consultar tarde porque hay alguna característica que despista, o porque el paciente no se da cuenta, o porque quien lo atiende no lo jerarquiza adecuadamente por algún motivo que probablemente sea justificable, pero el problema existe. Ahora, también muestra que la respuesta del equipo médico actuante ha ido modificándose en el sentido de una mayor invasividad y mayor revascularización en este grupo de pacientes. El segundo aspecto es si este registro, a través de este estudio observacional, permite sacar alguna conclusión. Y yo querría ir a las dos gráficas de Kaplan-Meier un segundo. Y me parece que para ir al final, lo que es importante es ver esto, y es que a lo largo de
y aclarar una cosa que se dijo que el seguimiento promedio era 59, justamente, valga la tontera, el 59 es el número que está más casi al medio del eje X, de las abscisas. Entonces, ustedes tienen un seguimiento máximo de 120, pero el medio fue 59. Por eso la discrepancia, digamos, aparente entre los números. Pero si uno evalúa el endpoint más pesado, es mortalidad por todas las causas. Y fíjense que revascularizar en este estudio, revascularizar el infarto tardío entre 12 y 48 horas, reduce la mortalidad, nada menos que la mortalidad, en un 25%. Eso es mucho, es muchísimo. Disminuir algo 25% y especialmente mortalidad es un montón. Ahora, como dijo Rodrigo, los estudios observacionales tienen el problema de que viene el paciente que viene y decide el médico que decide. Esto no es una decisión aleatoria. Entonces la gráfica siguiente es tremendamente importante, porque si bien reduce, miren acá abajo, a la izquierda, 267, el número de pacientes en riesgo al principio de la gráfica, reduce el número de pacientes porque lo que dijo Rodrigo hace que se elijan parejas de pacientes para comparar por riesgo similar. Entonces, hay menos pacientes comparables, porque hay algunos que no se parecen a los otros, de los revascularizados y los no revascularizados, hay algunos que no tienen perfiles de riesgo similares y no los puedo comparar. Pero cuando se empatan por riesgo, el beneficio de mortalidad es casi el mismo. Miren el HR arriba en la pantalla, dice 0,67, o sea que se reduce la mortalidad en un 23%. Por lo tanto, si bien es un estudio observacional, esto que destacó Rodrigo y que yo vuelvo a destacar, parece sumamente importante porque los autores fueron al endpoint más duro que era posible. Y encima encontraron reducción del reinfarto. O sea que como es que estabilizar la placa con, si me permiten el término, a través de una angioplastia, probablemente reduce la posibilidad de que se vuelva a ocluir el vaso. Ahora, a mí me parece que si bien todo esto, el trabajo suena muy bien, hay dos o tres cosas que destacar. Una es que estos pacientes, los pacientes que llegan tarde, estos entre 12 y 48 horas, son un grupo que exige un análisis específico de características de los pacientes. Añosos, más mujeres, más presentación con dolor atípico, más hipertensos, más diabéticos. O sea, mayor enfermedad, digamos, y más elementos confundidores. O sea que eso apunta a que hay que ser muy perspicaz desde el punto de vista clínico. Uno. Dos, me preocupa porque si ustedes van a la base de todo esto, de la reperfusión del infarto, hay un estudio que se llama LATE que mostró que con firinolíticos por encima de las 12 horas no había ningún beneficio, y que el beneficio disminuía con el tiempo. Todos conocemos la gráfica de Bernard Gersh, en donde el beneficio de la reperfusión en cuanto a salvataje miocárdico cae a pique después de la cuarta, sexta hora, y después de las 12 horas es asintótica con el cero. O sea que no hay beneficio de la reperfusión tardía, y sin embargo, a mí estoy diciendo yo, repitiendo un resultado que dice que sí hay beneficio. Entonces, ¿cómo puede ser que en teoría no hay beneficio de la reperfusión tardía y en la práctica me muestran beneficio? Entonces, ahí creo que hay que apuntar brevemente a que todo digamos, la cinética de la muerte miocárdica frente a la oclusión coronaria partió de experimentos en animales en donde se ligaba la coronaria y uno se fijaba a partir de cuándo moría el músculo. Sin embargo, en la oclusión trombótica no todo es así, porque a veces las oclusiones no son totales o los lechos no tienen ausencia de circulación, porque hay a veces circulación colateral, y es relativamente frecuente que haya colateralización al lecho ocluido. Entonces, no siempre la muerte miocárdica ocurre como en los experimentos. Entonces, podría ser que el firinolítico perdiera eficacia, pero la reperfusión mecánica no, porque abre la arteria a la fuerza, y en definitiva restituye la circulación en un territorio en donde probablemente hubiera alguna fibra miocárdica viva, y es quizá lo que está mostrando este estudio. O sea que no es lo mismo la cinética experimental que lo que ocurre en seres vivos. Eso me parece que es relativamente importante. Hay otros mecanismos, como mecanismos de reperfusión coronaria espontánea, que ocurren tardíamente. Cuanto No, más claro. tiempo pasa, más arterias abiertas hay,
cuando uno hace el cateterismo, más allá de que haya mayor masa infartada. Ahora, ¿hay algún estudio o hay alguna base que avale que a medida que el tiempo pasa, sigue habiendo músculo rescatable? Bueno, hay estudios de resonancia magnética nuclear que muestran que sigue habiendo viabilidad miocárdica a pesar del tiempo prolongado de evolución del infarto. O sea que sí hay alguna base que muestra que esta hipótesis de la arteria abierta tardía funciona. Ahora, es como que funciona pero se termina, porque bien mostró Javier que el estudio que mejor demostró que después de los 3 días no tiene sentido revascularizar es el estudio OAT, por lo menos sistemáticamente, ¿no? Es el estudio OAT, ese estudio que no mostró ningún beneficio a partir del 3er día. Entonces, es como que revascularizar, siempre hay que revascularizar tan pronto como sea posible, siempre. Eso no cambia. No, este estudio no quiere decir que, bueno, demórate que igual se mejoran. No dice eso. Dice que en ese periodo de 12 a 48 horas puede haber un beneficio, pero ese beneficio se termina. Y por supuesto que cuanto más demoro, peores resultados voy a tener. De hecho, cuando... No, perdón. De hecho, cuando sí. lo comparó Javier con los revascularizados precozmente, la evolución era peor en este grupo, ¿no? O sea, siempre se mantiene el Sin beneficio de la duda. revascularización más precoz, por supuesto. Un tirón de oreja para el diseño, siendo un atrevido, yo decir esto de tirarle la oreja a un grupo de este porte, es que vieron que excluyeron a los que morían en las primeras 48 horas. ¿Y eso por qué sería, Rodrigo? ¿Por qué estaría bien excluirlos? Bueno, costó entender un poco esto y sigue costando, pero bueno, hay un sesgo que se llama sesgo de inmortalidad, que en realidad en los estudios observacionales se excluye siempre, o debería excluirse siempre, un periodo hasta el tiempo de intervención. Es decir, o sea, desde que ingresa el paciente al estudio y se randomiza, no porque en este caso no son randomizados, pero en este Se caso decide. se decide la intervención, que en este caso sería la revascularización, pasaban hasta 48 horas. Entonces, ese es el motivo por el cual los que se morían en las primeras 48 horas los sacaban del estudio para evitar que el grupo no intervenido tuviera muertos que no se estudiaran y que los que les tocaba, digamos, ser intervenidos realmente lo fueran. Es un poco la justificación, pero estamos de acuerdo en que tal vez en esas 48 horas se esté sesgando de alguna manera porque los más graves se mueren. Entonces, capaz que el resultado no es del todo acorde. No sé si me logro Yo creo, explicar. sí, yo creo que te entendí bien. Yo creo que está bien en el sentido de asegurar que lleguen a la intervención. No me suena bien en el sentido de que si no llega es un mecanismo de selección natural de los menos graves. De todas maneras, este estudio sí incluyó pacientes graves, sí incluyó pacientes con repercusión hemodinámica, y bueno, ahí la indicación probablemente sea más fuerte. Ahora, yo quisiera... Sí. No, pues sigo interrumpiendo. Dale, sí, bueno, después hablo yo. No, porque era un cambio de tema. Yo quería preguntar, y con esto no hablo más, quiero preguntar si este estudio, primero, ¿qué opinan todos los participantes? Quien quiera opinar, lo que quiera opinar. Pero me gustaría dejar una pregunta flotando en el aire, y es que Javier empezó mostrando las guías. Y las 2 guías más significativas, que son las que él mostró, dicen cosas distintas. La americana dice intervenga si tiene elementos de isquemia en curso, digamos, si tiene dolor, tiene ST persistente, y la europea dice intervenga y dice 2A, no es poco lo que dice. Entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿hay que cambiar el contenido, la recomendación de guías, y hay que cambiar el nivel de recomendación? Quiero dejar la pregunta flotando, pero seguí, Rodrigo. No, tenemos dos manos levantadas, Santoro y Olaizola. Como quieran, porque no vi quién levantó primero. Dale, Marcelo, nomás. No, pues, para mí como que es importante porque cambia el concepto del infarto evolucionado, ¿verdad? Como que hasta ahora lo que era infartado, músculo infartado, estaba ahí, y posiblemente le haríamos un test funcional en la evolución, ya tiene onda Q instalada, ya el paciente evolucionó,
y este estudio parece cambiarnos un poco la cabeza bastante, por la mortalidad como cambia. Solamente esto quería decir. Hasta ahora como que el concepto era, bueno, infartó, tiene la secuela, ya evolucionó y bueno, esperemos a ver cómo evoluciona y esté funcional. Creo que cambia el concepto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo cambia mucho porque sigue siendo, si aceptáramos esta conclusión y la trasladáramos a nuestra práctica, lo mantendría como una urgencia de revascularización. Es totalmente distinto, en lugar de esperar al estudio funcional y ver si corresponde y o no además corresponde. son pacientes sin Angor en curso, sin isquemia en curso, o sea... Claro. Y esos van esos no están acá. seguro. Claro, Ahí está. eso ya estaban indicados. Todos están sin Angor y sin isquemia en curso. Sebastián. Bueno, bárbara la presentación, Javier, y la discusión, espectacular, porque son pacientes de la vida real, ¿no? Y cada paciente de la vida real, si bien es distinto, yo creo que nos podemos hacer la idea de estar en un escenario clínico de una emergencia, que llega este gaucho que hace 3 días que está con un infarto, 48, un poquito menos de 48 horas, y está haciendo dolor y viene con edema pulmonar. Y bueno, yo creo que ahí es lo diario, ¿no? Las prácticas habituales. Che, llegó el hombre, no aguantó más, estaba en el monte allá cortando leña y llega ahora y tiene 50 años el tipo, joven. Yo creo que también otras cosas pueden sumar, ¿no? La topografía del infarto y para nosotros, personalmente, el ecocardiograma es una herramienta clínica fundamental, porque si el hombre tiene 8 de FEBI y capaz que está fuera de combate, pero no sé si me explico, que además del tiempo, también otras cosas juegan en la hora de definir el paciente, y tenemos sorpresas muchas veces, se revascularizan pacientes muy evolucionados y con el tratamiento médico fisiopatológico óptimo marchan bien, no sé, de repente es mucho sentido común, pero muy interesante la discusión. Eso era lo que quería agregar. No, yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que una vez más parece que en este grupo de pacientes hay que personalizar la conducta. Me parece que, como vos bien decís, no se puede generalizar que cualquier situación debe transformarse en una urgencia y hay que salir corriendo a revascularizar, como vos bien dijiste, de repente territorios muy chicos o pacientes que tienen una situación de comorbilidad enorme o que, como también dijiste, tienen una función ventricular que de repente es pero tan comprometida que, bueno, uno dice, espera un poquito, esto no viene bien, viene muy mal y no lo voy a corregir porque este territorio es muy chico. O sea, creo que la individualización y personalización y el sentido común siempre tienen que estar. Esto creo que lo que hace es, no los excluye de antemano. Por ahí me parece que está. Uno, Diga. ¿puedo? Una pregunta. Por supuesto. Todo adelante, por supuesto, bienvenido. Felicito primero, Javier, la exposición y la síntesis, estuvo muy bueno. ¿Alguna pregunta? No leí el estudio. ¿Tiene algún análisis de subgrupos, por ejemplo, por topografía del infarto o por grupo etario? Javier. No. No menciona eso, ¿no? No No tiene. lo analiza. Para ver si uno, un poco haciendo atención a lo que decía Sebastián, puede tomar de esto algún grupo en donde sea menos beneficioso y otro donde sea más beneficioso. De hecho, eso era un poco lo que iba a decir hoy. Es una de las críticas eso, porque claro, al englobar todo, tal vez justamente hay beneficio porque algún grupo tiene un gran beneficio, por ejemplo, pacientes en shock, o no sé. Sí, o más jóvenes, ahí va. doble vida y terreno vascular más apto para intervencionismo con menos complicaciones al tocarlo. Digo, por decir ejemplos de la vida real. Bueno, es un poco al machearlo, lo limaron. Al machear las poblaciones igual mantiene el beneficio, aunque las poblaciones son parecidas, pero es una de las principales críticas, un poco lo que decía el mono, ver caso a caso, porque... Yo creo que sí, yo pensé mucho en lo del shock,
pero ¿sabés lo que me parece? Que al shock le va mal, y le va mal siempre, pobre shock. Le va mal. Entonces yo creo que me revascularices, no me revascularices, la mortalidad no baja de entre 40 y 50%. Bueno, exacto. Entonces, me da la impresión de que un enorme beneficio en una población con shock que esté enquistada en este grupo de este estudio, no me parece que exista un No. gran beneficio que genere un drive para que toda la población se beneficie a partir del paciente más grave. Lo que sí es interesantísimo es lo de la topografía del infarto. Eso me parece, pero muy interesante, y no está disponible esa información en este estudio. Esa era una pregunta. Lo otro que igual, más allá que no es randomizado y que ningún estudio no randomizado va a cambiar las guías, como decías vos. Eso, ahí está, eso. Eso no hay duda, pero es un estudio observacional de la población del mundo real, y muy pesado, y como vos decías, de un grupo grande, o sea que por lo menos eso es para considerar en la práctica habitual, ¿no? Es un aspecto. Y además, como también se dijo, están tomando un punto, un endpoint, es el más duro de todos, y fue significativo y rapidísimo. Vieron que las curvas se separan al toque, ¿no? Entonces, y aún con el propensity score, por lo tanto, es para tener en cuenta, ¿no? Que además es parecido a lo que hacemos nosotros, en realidad, los pacientes van a estudiarse igual, aunque estén pasadas las 24 horas, ¿no? Sí, inclusive yo creo que la guía que a mí me cuesta, digamos, con la que me cuesta estar agradado, por decirlo de alguna manera, es la guía americana. Pues la guía americana restringe al paciente que mantiene elementos de isquemia en curso. Entonces, me parece que, yo me imagino, si el médico, el colega que recibe el paciente, y el paciente se pasó, voy a ridiculizar, voy a ironizar, se pasó 1 minuto de las 12 horas y dice, mire, no, López, discúlpeme, lamento mucho, pero usted se pasó de las 12 horas. No, o sea que volvemos al sentido común que pide Olaizola, primero, y segundo, me parece que a la guía americana quizá debería incluir una reconsideración del grupo al que no hace referencia, que es el grupo sobre el que recomienda la guía europea, que es que este estudio abarca, el que no tiene elementos de isquemia en curso. Y la otra pregunta también para los que lo leyeron, habla de la anatomía, o sea, ¿qué se encontraron? ¿Qué porcentaje de oclusión del vaso? ¿Qué porcentaje de lesión severa o no? No. No, de las lesiones no, tampoco. Porque otra cosa que se me ocurre es, si no recuerdo mal el OAT, que hablaba de vaso ocluido, ¿no? Sí, de hecho, tanto habla así que OAT quiere decir Open Artery Theory, o sea, la teoría de la arteria abierta. Y uno justamente podría plantear que en esta bolsa de pacientes hubiera mucho paciente con vaso no ocluido y con lesión severa, en donde uno ahí sí le va a evitar nuevos eventos isquémicos porque la arteria está abierta y se va a volver a ocluir y terminar de liquidar la fibra, ¿no? Y con el vaso está ocluido, bueno, ya está ocluido, así que mucho beneficio ahí tal vez ya no tenga. Pero es una hipótesis que la tiro ahí, y más si no hay anatomía descrita, la tiro porque nadie me va a poder decir nada. No, pero está buena porque pila de veces nos pasa de hacer un infarto y encontrar la DA casi tapada, pero está abierta. Pero Entonces, abierta, claro. Entonces, y de Nos pone a afuera, perder la zona gris, claro. claro, y de afuera no tenés manera de saberlo, obviamente. Exacto. Y la última que iba a decir, que afirmando el mono, que el esquema de Gersh es muy bueno, pero no sé qué sustento de investigación tiene. Es una hipótesis basada en la experimentación, pero me parece que está bueno como concepto, cuanto antes mejor, pero no sé si tiene fuerza como para decir, bueno, si me pasé un poquito no lo haga. Estoy de acuerdo con eso, y creo que aquel trabajo de Reimer de la oclusión coronaria experimental está buenísimo, pero no es la vida misma. No es. Entonces, creo que lo que está bueno, o lo que es como siempre suele decirse, que los estudios observacionales son generadores de hipótesis, y ahora estaría bueno que un cardiólogo joven con ganas de investigar, como el doctor García, por ejemplo, el doctor Carlos García, diseñara un randomizado sobre este grupo. El problema es si alguien ahora se anima a hacer un randomizado sobre este grupo en base a la evidencia observacional disponible. Yo no sería muy optimista de que apareciera, me parece.
un randomizado, ¿no? Me parece que esto tiene aspecto de que va a quedar uniendo en la no exclusión de estos pacientes, que es lo que dicen los estudios observacionales, me parece, no los debería excluir a priori, y agregándole el sentido común de territorio amenazado, territorio comprometido, lo que fuera. Por ejemplo, infarto anterior, paciente joven, no deja ninguna duda que hay que abrirlo. Esta situación que Rodrigo planteó, a mí me gustaría saber qué opinan, qué harían ustedes, si les parece bien plastearlo. Acuérdense que tenía además otras lesiones, o pensar en mandarlo a operar o lo que fuera, pero creo que va a quedar por ahí la cuestión. Sebastián estaba levantando la mano hoy. No sé. No, yo quería de repente, si los residentes o los colegas que hacen mucha emergencia en el día a día ven estos pacientes, ¿cuál sería cómo se tratan habitualmente o cómo lo manejan o cuál es el flujo de este paciente? No sé, para saber eso, no sé si es el momento de la discusión, porque estos pacientes todos los días, ¿no? Encontré este paciente en la sala de medicina del hospital, ¿no? Como los otros días. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se está manejando estos pacientes? Que debe ser diferente en todos lados, me imagino. Mientras alguien se anima a hablar, ahora que dijiste eso, una explicación posible para que sangren más los no reperfundidos es que los mantengan anticoagulados por más tiempo. Esa podría ser una explicación. Pero ya que están los colegas residentes y hay cardiólogos jóvenes por allí, sí, sin duda que la pregunta es pertinente, Sebastián. El doctor Carlos García está levantando la mano. Adelante. Sí, Hola, buenas Carlos. noches. Todo bien. No, de hecho, justo iba a mencionar un poco de lo que mencionaba Sebastián, porque en la versión de este estudio que se publicó en JACC en español, hay una gráfica donde menciona algunas características de los pacientes que fueron a revascularización y de los que no fueron a revascularización. Y algo interesante es de que estos pacientes, el 69% habían sido ingresados a través de servicios de emergencias médicas. O ¿Querés sea que es dejar de decir, compartir así vemos a Carlos? Perdón. Adelante, Carlos. ahí está. Entonces, el 31% del grupo que ellos seleccionaron no entraron por emergencia. Entonces va ahí lo que decía Sebastián, que alguien más los pesquisó, no sé si en algún piso de internación o el médico de la unidad móvil, aunque si bien es presentación tardía, igual podría haber entrado ahí. Y nada, como mencionar eso, que también de que esta información es buena compartirla para los médicos generales y que andan en todos lados, pues, ¿verdad? O sea que no necesariamente este grupo de pacientes va a caer con el cardiólogo o con el hemodinamista, ¿va? Y lo otro que mencionaban de hacer un estudio aleatorizado, me parece que es un poco difícil decir, hacerlo blinded y a este no le voy a ofrecer revascularización y a este sí, cuando a la luz de los estudios observacionales que han habido, que han demostrado beneficio en puntos duros como mortalidad, yo creo que por lo menos yo no me anoto en ese estudio aleatorizado a hacerlo. Era solo para provocar, Carlos, nada más que lo dije. Dijiste algo Yo sabía que en interesante. Guatemala no eran tan valientes, ¿vos? No. No son, parece que no. Viste que los guapos son de por acá. Sí, sí. En cuanto al ingreso, muchos de estos pacientes consultan más rápido, consultan espontáneamente por sus propios medios en emergencia. El que consulta precozmente es el que se asusta más, no se asusta más, toma conciencia más apropiadamente de lo que le está pasando y pide auxilio en su domicilio o donde le ocurre. Y el otro pasa el tiempo, le dejó de doler, bueno, pero al final voy a consultar porque quizás algo tuve. Me parece que algo de eso puede haber en la diferencia o en la forma de consulta, o sea que le puede aparecer a cualquiera un paciente de este tipo. 2x3, creo que el último que
el último caso que escuchamos parecido era alguien que había un control de presión arterial y le preguntaron cómo se sentía y comentó que había tenido no sé qué disconfort, no sé, supongo que como siempre, precordial, opresivo, lo que fuera, y por precaución le hicieron un electro y tenía un infarto evolucionado anterior. O sea, todo lo vimos. De todas maneras, creo que la recomendación la fuerza de recomendación de guía, si eso es lo conceptual, no puede cambiar porque los estudios observacionales no pueden ser fundamento para una recomendación tipo 1, sino que en el mejor de los casos quedaría como una recomendación 2A. Bien. Bueno, Rodrigo, creo que... Desmuestro el final. Sí, sí, además lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Bueno, yo discutiría una cosita nomás. Este paciente sí, tiene claro. una lesión distal de tronco. Sí, tronco distal, bifurcado, y sí. DA O sea que si lo marginal. mando a operar, voy a tener algunos días más de demora, seguro. Porque además suma... Infarto. Exacto, ahí está. O sea que lo que podría ser un beneficio mantenido en el tiempo sobre el territorio infartado probablemente disminuya. Entonces, es una situación, es una decisión que quizá no sea tan simple de tomar, es capaz que es más simple de hacer que de tomar. Pero antes de que vos muestres lo que hiciste, a mí me gustaría que alguien dijera qué haría, porque capaz que alguien sí. Yo puedo hablar como viejo. Pero por supuesto. Por supuesto, pero sacate el No, mote. yo creo que en este caso, y teniendo en cuenta que es un infarto con menos de 48 horas, la descendente anterior de la circulación colateral a la coronaria derecha, es decir, que ahí hay territorio vivo, porque el hombre se revascularizó a media, pero todo eso está en riesgo por la lesión de tronco. Entonces, yo haría una angioplastia de coronaria derecha, es decir, reconstituyo el tránsito en la coronaria derecha, espero la evolución del infarto y después hago una revascularización quirúrgica. Es decir, que sería una revascularización en 2 tiempos, y considero que este paciente tiene territorio vivo porque la descendente anterior cubrió con circulación colateral. Perfecto. Era eso nomás. Bueno, les muestro. Bueno, eso fue un poco lo que se hizo. Se decidió hacer la angioplastia de la coronaria derecha. Ahí les estoy mostrando. Se dilató con un baloncito, se pasó la guía primero, se dilató con un balón. Esa es la coronaria derecha, que realmente está totalmente lesionada hasta la cruz. Y bueno, lo que se hizo fue cubrir con 2 stent, 235, un 33 y un 28, bastante largos, y acá quedó más o menos, pero ahí está el resultado final, si lo pueden ver. No, lo que iba a comentar es que esta decisión tal vez es un poco más fácil porque la oclusión era de coronaria derecha. Si hubiera sido al revés, capaz que cambia un poco. Si fuera un infarto anterior evolucionado, y olvídense de la lesión de tronco, si le abrimos la DA, tal vez ya el beneficio de la cirugía ya no es tanto. Entonces ese paciente es más complicado de definir. Pero bueno, por suerte no es el caso. No sé si quieren hacer Sí, algún comentario. de todas maneras, si tenía lesión de tronco y la DA estaba ocluida a otro nivel, la lesión de tronco iba a persistir. Ahí el riesgo era de inestabilizarla pasando instrumentos a través O sea, es más de la lesión complicado de por eso. tronco. Pero me parece que este caso es interesante porque, en definitiva, no agrega una dificultad estratégica de la angioplastia, ¿no? Porque ahí ya entran otras cosas que, una vez más, Totalmente. el sentido común tiene que auxiliarnos para decidir. No, un detallecito es que el periodo de seguimiento del trabajo fue largo. Entonces uno dice a veces, no, déjalo así que está bien, pero no está viendo qué va a pasar dentro de probablemente 120 meses, que son 10 años. El periodo máximo de seguimiento, el medio fue 59, el máximo fue 120, o sea, 10 años. Entonces, uno a veces tiene que digamos, munirse de este tipo de herramientas para ver
si lo que está haciendo puede tener un beneficio a largo plazo. En este caso específicamente que se está mostrando es bien distinto porque si le arreglamos esto, pero le dejamos el tronco como está, las cosas no van a andar. O sea que es un poco más complejo, pero me parece interesante sumar herramientas que nos permitan hacer cosas que modifiquen pronósticos a largo plazo. Bueno, impecable. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Sergio. No. Muy bien. Muy breve y conciso, me parece bárbaro. Bueno, excelente. ¿Cuándo es la próxima? Eso, un poco lo que decíamos al principio, la idea es cambiar a los martes a las 19:30, porque hay una actividad para los de segundo año de posgrados y residentes de la cátedra, entonces la idea era no interferir con esa actividad. Entonces, bueno, a partir de la próxima actividad, digamos, pasaríamos a los martes, sería el martes 10 de mayo. La próxima actividad es un round clínico, fue lectura de revistas, el próximo es un round clínico que estaría a cargo de la gente del Centro Cardiológico Americano. Y bueno, y a partir de ahí seguiríamos los martes. Se viene el Congreso de Cardiología, ahí vamos a hacer un impasse y seguiríamos posterior al Congreso. Pero igual vamos publicando las actividades y les recordamos que el link para el video va a quedar subido a la página del servicio y al canal de YouTube. ¿Y en Instagram hay algo? En Instagram también, sí, tenemos bueno, la página del servicio y bueno, ahí también se publican las actividades y los links al canal de YouTube también. Hemolitoral. Hemolitoral, ¿cómo se llama eso? Apóstrofe, ¿no? ¿Cómo es? Si lo buscas por Hemolitoral, salta. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por muchas estar. Gracias para todos. Si pueden, inviten gente. Bueno, buenas noches. Gracias. Chao, chao.